Capítulo 1, Lucas del 57 al 80, nacimiento de Juan Bautista. En esta lectura he rescatado 4 puntos y se los leo a continuación y después les grabaré la reflexión. Los vecinos y parientes, al enterarse de que el Señor la había tratado con tanta misericordia, se alegraron con ella. Segundo, pidió una pizarra y escribió su nombre. Su nombre es Juan. Todos se asombraron. En ese instante se le soltó la boca y la lengua y se puso a hablar bendiciendo a Dios. 3. ¿Qué va a hacer este niño? ¿Por qué la mano del Señor lo acompañaba? Su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: Bendito el Señor Dios de Israel. Nos ha dado un poderoso Salvador para salvarnos de nuestros enemigos y del poder de cuantos nos odian, manifestando su bondad a nuestros padres y recordando su alianza sagrada. Y liberados del poder del enemigo, los sirvamos sin temor en su presencia, con santidad y justicia toda la vida. Te llamarán profeta del Altísimo, porque caminarás delante del Señor, preparándole el camino, anunciando a su pueblo la salvación por el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará desde lo alto un amanecer que ilumina a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, que endereza nuestros pasos por un camino de paz. Y 4, el niño crecía, se fortalecía espiritualmente y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó en Israel. Señor, nos damos cuenta que somos tratados con tanta misericordia constantemente en nuestras vidas como fueron tratados Isabel y Zacarías. O somos tan ingratos de no darnos cuenta que tu mano nos sostiene incluso cuando nosotros te fallamos. Somos alegres todo el tiempo y no andamos con la cara triste debido a los problemas, a fin que las personas que nos rodean vean a través de nuestra alegría el testimonio de fe. Lo más difícil es ser agradecido con Dios en la dificultad, porque cuando recibimos lo que pedimos, como recibieron Isabel y Zacarías, es fácil ser alegre con el Señor. Pero en la dificultad, ¿podemos agradecer al Señor de igual manera? ¿Podemos alabarlo con mayor intensidad? Nos entregamos a su voluntad y hacemos lo imposible por salir de esas dificultades con la ayuda de Dios. ¿Adoptamos una actitud optimista y confiada? ¿O tenemos más bien una actitud de angustia, miedo e incertidumbre, sin saber lo que debemos hacer y cómo debemos actuar? Muchas veces somos tan débiles que aún conociendo la palabra del Señor y todas sus promesas, no tenemos fe y no creemos que es posible. Y terminamos como Zacarías, que quedó mudo, es decir, que sufrimos un tiempo hasta que como Zacarías se cumpla la voluntad del Señor en nuestras vidas y podemos hablar en una forma de decir que volvemos a ser alegres con las bendiciones del Señor. Ahora, para tener misericordia de los demás, debemos pensar que si nosotros, que conocemos la palabra, nos equivocamos y actuamos como las personas de poca fe, con más razón las personas que nunca han leído la Biblia, ni conocen las promesas del Señor y tampoco reparan en las bendiciones de Él, con mayor razón ellos pueden equivocarse. Pueden pecar con mayor facilidad porque carecen del temor de ofender a Dios, porque no entienden el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo. Es decir, tienen una ceguera espiritual que solamente Dios puede quitársela a sí mismo. Para que Dios intervenga en esas personas debe haber cierta predisposición de ella. Si la persona no busca al Señor, ¿cómo entonces el Señor puede actuar en su vida? Nosotros podemos iniciar esa apertura orando por esa persona y transmitiendo a esa persona lo que Dios tiene para ella. Debemos evangelizar. ¿Cuántos de nosotros inculcamos en nuestros hijos, por ejemplo, desde pequeños que se dirijan a Dios en oración? Hace unos días mi hijo me dio una lección de vida.
Antes de dormir se arrodilló frente al altar, rezó en silencio y se fue a dormir. Ignoro qué pidió, porque no me contó nada, y esa oración fue entre Dios y él. Pero lo más importante fue que ya mi hijo, con sus 5 años de edad, tiene la semilla de Dios en su corazón. Eso también es evangelizar, trabajar con nuestros hijos, parejas y familia en general, y no descuidarnos en ningún momento de inculcarles la fe. Al leer lo que Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó sobre Juan, considero que todos tenemos un propósito en esta vida como Juan, y el mismo está relacionado con el reino de Dios y su justicia, es decir, lo que podemos hacer a partir de nuestra experiencia y vivencia para dar a conocer el reino de Dios y lo que puede hacer en la vida de las personas. Así como Dios transformó nuestra vida y la moldeó como arcilla, incluso a pesar de nuestro libre albedrío, y con todos los pecados y malas decisiones tomadas, también puede obrar en la vida y el corazón de las otras personas, y nosotros deberíamos ser los instrumentos para acercarlas al Señor. En vez de eso, somos las que los alejamos de la bendición de Dios si no perdonamos, si no tenemos misericordia, si no comprendemos la forma de ser, etc. Por ejemplo, las personas separadas. ¿Cuántas oran por sus parejas? ¿Cuántas piden por la restauración de su hogar? Y aunque quizás el hogar no se vuelva a restaurar, persisten en la oración por la salvación de la que fue su pareja. O simplemente se quedan mirando al pasado y siguen llorando las ofensas. Pueden haber un sinnúmero de ejemplos en que no cumplimos la voluntad del Señor y alejamos a las personas de la fe y de la bendición. Nuevamente, si nosotros que ya conocemos a Dios cometemos esos errores, mucho más las personas que no lo conocen. Considero que todo mal fortalece nuestro espíritu y nos abre el corazón para confiar más en la misericordia de nuestro Dios. Nos permite tener fe en la voluntad del Señor, que siempre es para nuestro bien, aunque en nuestro corazón humano nos diga lo contrario. Pensemos que si esa dificultad o esa situación que tanto nos ha herido no hubiese ocurrido, probablemente nunca cambiaríamos nuestra vida y tampoco nos propondríamos evangelizar a otros. Me gusta la parte en la que la palabra dice que el niño Juan crecía, se fortalecía espiritualmente y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó a Israel. ¿Qué tal si nosotros hemos ido creciendo espiritualmente con toda nuestra experiencia y vivimos en el desierto mientras no comprendemos la verdadera dimensión del amor de Dios y la practicamos constantemente en nuestra vida con los demás con fe y alegría? Pienso que dejamos el desierto cuando comenzamos a evangelizar constantemente.